Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Estamos ya en la tercera semana de la unidad 2. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades que tenemos preparadas y planificadas para esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos las actividades y en esta semana ustedes tienen activados ya tareas. Por lo tanto, vamos a ir analizando, vamos a ver qué tareas nosotros tenemos planificado en su aula virtual para la presente semana. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Vamos a ver la unidad número 2, vocabulary, el subtema número 3, preposiciones de movimiento en inglés. Es lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Recuerden que solo es lo remarcado de amarillo. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. Primero, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de movimiento. Estas oraciones tienen que estar tanto en inglés como en español. Tenemos con la primera, halfway, tenemos from, se me ha ido ahí, tenemos down, tenemos from, tenemos into. La siguiente actividad dice, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones, en este caso de ubicación. Y en este caso, igual como la anterior, ustedes tienen que hacerlo tanto en español como en inglés. Las dos actividades tienen que hacerlo en cada una de las oraciones con las preposiciones de lugar que ustedes tienen a continuación, o lugar u ubicación. Por ejemplo, con in, con at y con on. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, esta pequeña actividad es lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito y por ende ustedes tienen que cumplir con el esquema de rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos. Una vez que esto lo han hecho en la parte superior de su hoja, a continuación ustedes pueden tranquilamente desarrollar su tarea, pueden desarrollar el contenido de su tarea. En función del contenido mismo, de la estructura de su tarea, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema preposiciones de movimiento en inglés de la semana 3 correspondientes al 31 de marzo del 2025. Estamos hoy 31 de marzo. Esta tarea permite entregas desde el 31 de marzo, la fecha límite de entrega es el 14 de abril y la fecha de publicación de estas calificaciones será hasta el 18 de abril. Así que tienen ustedes ya un tiempo un poco más corto para poder cumplir con estas actividades, puesto que nos encontramos ya cerca del final de esta nueva unidad. Así que sigan cumpliendo con todas las actividades, sigan cumpliendo con todo el material que se encuentra, revisando el material más que todo que se encuentra activado en su aula virtual. Aquí tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la actividad que ustedes tienen preparadas para esta nueva semana de actividades. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, la tarea, vamos a continuación a explicar el contenido del material de apoyo que ustedes tienen también en su aula virtual dentro de este proceso educativo. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y justamente vamos a hablar sobre las preposiciones de movimiento en inglés. Estas preposiciones muestran actividad o desplazamiento de algo o de alguien. Ese es prácticamente el concepto de las preposiciones de movimiento. Aunque de forma empírica ustedes ya pudieron haber razonado por qué se denominan preposiciones de movimiento. Al hablar movimiento significa traslado de un lugar a otro de algo. Entonces lo que hace es la preposición. Pero obviamente esto desde el punto de vista gramatical. Entonces ya saben, estas preposiciones muestran qué? Actividad o desplazamiento de algo o de alguien de un lugar a otro. Y aquí nosotros tenemos un poco de algunos ejemplos de las preposiciones de movimiento. Tenemos su significado, ejemplos en inglés y la traducción al español para que ustedes vayan comprendiendo cómo se puede construir cada una de estas actividades. Y vamos a iniciar con la primera preposición de movimiento que es across. Across se traduce al español a través de. Eso significa across al español. Ejemplo, my mother goes across the street to get to the market.
Mi madre va a través de la calle para ir al mercado. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Prácticamente, estamos hablando que una preposición de movimiento se deduce que es la actividad o el desplazamiento de algo o de alguien. En este caso, madre es la persona quien desarrolla un movimiento, quien se mueve de un punto a otro justamente para ir al mercado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice mi madre? Va a través de la calle. ¿A través de la calle para ir a dónde? Para ir al mercado. Está movilizándose para llegar a un determinado punto. La siguiente preposición de movimiento dice along, se traduce a lo largo de, por ejemplo, my father always walk along the road. Mi padre siempre camina a lo largo del camino. My father always, siempre, ese always se traduce como siempre, walks, camina along the road, a lo largo del camino. Entonces ahí está igual, moviéndose de un lugar a otro. La siguiente preposición de movimiento, around, se traduce como alrededor de, por ejemplo, my friends and I, que dice mis amigos y yo, used to ride our bicycles around the town. Mis amigos y yo solíamos ir en bicicleta alrededor de las ciudades. Entonces, es algo que lo desarrollaban, pero obviamente describen un movimiento. O este around alrededor de algún objeto, alrededor de alguna casa, de una manzana, de una ciudad, de algo, algo que hacen alrededor. Away from, la siguiente determinación, away from, si tiene esta preposición de movimiento, tiene dos significados. Significa fuera de y también significa lejos de. Por ejemplo, a dog run away from the dog pound. Un perro huyó lejos de la perrera. Entonces ahí está indicando lejos, lejos de. Se alejó de un determinado lugar, pero obviamente hubo un movimiento. La siguiente, down, se traduce hacia abajo. Esa es la traducción de down al español. For example, let me write down my notes to start our project. Déjame bajar mis notas para iniciar nuestro proyecto. Lo que le está diciendo que le deje bajar. ¿Hacia dónde? O sea, que le descarga, que le permita descargar. Eso significa down, hacia abajo. Cuando utilizamos down, obviamente significa bajar o hacia abajo. La siguiente preposición de movimiento from se traduce al español como desde. Por ejemplo, my flight is from Bogotá to Lima. Mi vuelo es de Bogotá hacia Lima. Está determinando un movimiento de ciudad en ciudad. Entonces ahí está igual utilizando este from, obviamente para indicar desde dónde hacia dónde se está generando un movimiento. La siguiente, into, se traduce al español como hacia adentro. Por ejemplo, my dog runs into the courtyard yard. Mi perro corre hacia adentro del patio. Courtyard yard. My dog runs. Mi perro corre. Into. Utilizamos la preposición de movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Este into se traduce hacia adentro. The courtyard yard. Hacia dentro del patio. Pues ahí tenemos esta preposición, igual genera un movimiento. Off significa fuera de, por ejemplo, take your papers off my desk. Toma tus papeles fuera de mi escritorio, le está diciendo. Take your paper off my desk. Entonces, igual le está dando un movimiento, en este caso, de las hojas, ¿no es cierto? Entonces, los papeles, las hojas están indicando que salgan o se muevan de un lugar a otro, o fuera, en este caso, del escritorio. En este caso, por ejemplo, la siguiente preposición de movimiento, onto, se traduce como sobre. Por ejemplo, put the teaspoon onto the stove. Entonces coloqué la tetera sobre la estufa. Dice. Entonces ahí obviamente está indicando sobre qué puso un objeto. Out of significa hacia afuera. Por ejemplo, go out of the house and see what is happening. Ve hacia afuera de la casa y mira qué está pasando. Entonces le está indicando. Igual está generando un movimiento, pero en este caso desde un lugar que se encuentra en el interior hacia afuera se genera ese movimiento. La siguiente, tenemos desde la siguiente preposición de movimiento, en este caso que es over,
Over se traduce como por encima de. En la oración que tenemos aquí en ejemplo, tenemos our flight went over the Andes Mountain. Nuestro vuelo pasó por encima de la cordillera de los Andes, dice. Entonces, está indicando que hubo un movimiento, pero por encima de algo. La siguiente es past. Past se traduce como más allá de y por. Esos son los dos significados que tiene past. Por ejemplo, we found a dog when we run past the school. Encontramos un perro cuando corríamos más allá de la escuela. Entonces ahí estamos utilizando past como preposición de movimiento, que indica que corrieron más allá de algo cuando utilizamos con past. Con tú igual tiene dos significados, significa a y significa hacia. Cualquiera de los dos, obviamente, pueden utilizarse dentro de determinadas oraciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, she is going to visit her grandmother in summer. Ella visitará a su abuela en verano, dice. Entonces, con ese tú, obviamente, ya está indicando cuándo, en qué momento lo va a hacer este tipo de movimiento, este tipo de visita. Tenemos la siguiente, la preposición de movimiento. Tenemos towards, significa, tiene un solo significado, significa hacia. Por ejemplo, my mother recognized my brother when they walked towards her. Mi madre reconoció a mi hermano cuando caminaba hacia ella. Pues igual genera un movimiento hacia dónde se está yendo. La siguiente preposición de movimiento, under, que significa debajo de. Por ejemplo, the water runs under our house. El agua corre debajo de nuestra casa, dice. Eso ahí está indicando algo que está sucediendo por debajo. Y por último tenemos up, que significa hacia arriba. Por ejemplo, tenemos my sister run up the Coliseum. Mi hermana corrió a la parte alta del Coliseo. Entonces ahí estamos indicando otro movimiento. Entonces aquí tenemos algunos, tenemos de las preposiciones de movimiento. Hemos visto con across, along, around, halfway from, down, from, into, of, onto, out of, over, past, to, towards, under y por último of. Esas son las preposiciones de movimiento, las que obviamente generan o describen un movimiento de algo o también de alguien. Eso quiere decir que puede ser de objetos y también puede ser de personas. En cuanto a las preposiciones de ubicación en inglés, como su nombre lo indica, cuando hablamos de preposiciones de ubicación, ¿dónde se encuentra algo? Como su nombre lo dice, estas preposiciones señalan la ubicación, posición o localización de un objeto o de una persona. Por ejemplo, tenemos aquí estos últimos ejemplos, tenemos la preposición, en este caso tenemos el uso, tenemos un ejemplo en inglés y tenemos la traducción al español. Por ejemplo, in. Ventajosamente, estas preposiciones de ubicación son solo pocas, apenas son tres. Tenemos in, at y on. Con in nos sirve para ubicaciones en un área determinada. Por ejemplo, he lives in Bogotá. Él vive en Bogotá. Le está determinando, le está cerrando, le está indicando dónde vive. En cambio, at nos sirve para ubicaciones en un punto específico. Por ejemplo, she is at the library. Ella está en la biblioteca, un espacio mucho más pequeño donde se encuentra un objeto o una persona. Y por último, on nos permite utilizar para determinar ubicaciones en una determinada superficie o sobre una superficie. Por ejemplo, they are on the corner of Main of Oxford Street. Ellos están en la esquina de la calle principal y la calle Oxford. Eso nos determina. Entonces ya la ubicación es mucho más específica. Es un espacio mucho más determinante. Entonces aquí nosotros podemos ver in, la ubicación es mucho más grande, nos sirve para determinar, por ejemplo, áreas como países, como ciudades, como pueblos. Eso nos permite con in. Con at ya se vuelve más pequeño el espacio. Ya nos permite determinar con un punto específico, por ejemplo, que se encuentra en la cocina, se encuentra en la habitación, se encuentra en el banco, qué sé yo, en un área mucho más pequeña. Y con non, la ubicación es exacta. Por ejemplo, se encuentra en la caja, se encuentra en la cama, se encuentra en el velador, se encuentra en el salón de clases, algo que sea un poco más determinante. Ahí tenemos las utilizaciones que tenemos con las preposiciones de ubicación.
Las preposiciones de ubicación obviamente determinan el puesto y la localización, es lo que hace. Y solo son tres, es mucho más fácil, es in, at y on. Ya saben cómo utilizarlo desde el espacio más grande hacia el espacio mucho más pequeño. Esto en cuanto a las preposiciones, tanto a las preposiciones de ubicación como a las preposiciones de movimiento que describen el desplazamiento de algo o de alguien, el movimiento de algo o de alguien. Vamos a ver un poco más y vamos a ir analizando sobre este maravilloso mundo de las preposiciones en inglés. Las preposiciones son muy necesarias cuando nosotros queremos describir, cuando nosotros queremos determinar una ubicación. Las preposiciones nos permiten generar una estructura en la oración más determinante y por eso es indispensable conocer cada uno de ellos. ¿Cómo serían nuestras conversaciones sin preposiciones de movimiento, por ejemplo? Tanto en inglés como en español, la respuesta es fácil. Las frases no tendrían mucho sentido. Por eso, en esta actividad que nosotros vamos a ver, vamos a indicar cómo y qué función tienen las preposiciones de movimiento, junto con algunos consejos y ejemplos para que ustedes lo puedan asimilar de mejor manera. Por ejemplo, las principales preposiciones de movimiento en inglés, ¿cuáles son? Vamos a ver. Veamos las principales preposiciones de movimiento en inglés, una por una, empezando por to, into, out, of. Tenemos aquí dos of, prácticamente tienen el mismo sonido, pero la forma de la escritura cambia y por ende su significado también cambia. Of con una F y of con dos Fs. Tenemos from, tenemos across, tenemos drought, along, around, towards, up, down, by o pass. Con los ejemplos todo quedará mucho más claro en función de esta explicación. Y tenemos las preposiciones de movimiento y arrancamos con tú, que se traduce al español como en un. Su función es un movimiento hacia un lugar. Ejemplo, por ejemplo, tenemos I go to cinema. Entonces estoy determinando hacia qué lugar me muevo. Me voy al cine. I am going to Canada next week. Me voy al Canadá la semana que viene o la siguiente semana. Entonces ahí estamos indicando. ¿Qué es lo que uno hace con tú? Los movimientos hacia un determinado lugar. Into se traduce como en movimiento en un lugar. Esa es la función que tiene into como preposición de movimiento. Es un movimiento en un lugar. Por ejemplo, the dog went into the house. El perro se mueve en su casa. La siguiente, out of, que se traduce al español como fuera de. Este tiene la función de determinar el movimiento de un lugar cerrado. Es lo contrario de dentro de. Por ejemplo, she went out of the house. Entonces, ahí está determinando cómo funciona. La siguiente, of, con doble F. Entonces, tenemos out of o halfway from. Indica movimiento de dentro hacia afuera o de arriba hacia abajo. Por ejemplo, tenemos he stepped up the stairs. Ahí obviamente se puede determinar que indica un movimiento desde adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo, en este caso de dentro hacia afuera. From se traduce como de, indica el origen. Por ejemplo, I come from Nápoles. I am arriving now from school. Entonces ahí estamos utilizando el from para indicar el origen de algo, de dónde son, cuál es el origen, para eso nos determina este from. La siguiente preposición tenemos across a través de indica el movimiento de una parte de un lugar a otra en línea recta. Por ejemplo, the girl run across the street. Entonces, pero este movimiento lo hace en línea recta. Eso tiene que ser la característica fundamental cuando yo voy a utilizar la preposición across. Tenemos drought, que se traduce de a través de su uso, permite determinar el movimiento a través de un lugar. Por ejemplo, he rain drought the woods. ¿Qué es lo que hace? Permite describir el movimiento a través de un lugar, a través de algo. Por ejemplo, yo les digo, Juan atravesó la ciudad de Riobamba, de norte a sur. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Generando un movimiento, pero ¿a través de qué? A través de la ciudad, a través de toda la ciudad, ¿no es cierto? Si queremos ser más precisos, más pequeños, nosotros podemos decir Juan atravesó la cama de un lugar a otro, por ejemplo.
Entonces ahí igual está generándose un movimiento, pero obviamente es un sitio un poco más cerrado. Cuando utilizamos draw, movimiento a través de un lugar, pero un poco más complejo, más cerrado. La siguiente, along, se traduce como a lo largo de, genera un movimiento a lo largo de una línea. Por ejemplo, the boy runs along the street. La siguiente, around, en torno a, alrededor de, es su significado al español. Su función genera un movimiento circular alrededor de algo o de alguien. The children are running around the house. Los chicos corren alrededor de la casa. Entonces ahí están determinando, los niños corren alrededor de la casa. ¿Alrededor de qué están generando este movimiento? Alrededor de un objeto, por tanto tienen que utilizar around. Vamos con el siguiente, towards, que se traduce como hacia. Este genera un movimiento hacia un lugar o persona comparado con to, enfatiza la dirección en la que se va a determinar esta acción. Por ejemplo, tenemos the car ran towards use. Entonces ahí tenemos una oración más determinante en función del movimiento que desarrolla. Tenemos la siguiente preposición de movimiento, up, que es arriba, down, que es abajo. Con up, movimiento arriba o hacia abajo, que se encuentra con verbos de movimiento. Por ejemplo, the gear went up the hill and down the bullet. Entonces ahí estamos indicando el movimiento que se desarrolla y en posición de qué. Tenemos la última de las preposiciones de lugar, que son pass y by. Pasar y por significa. Su función, pasar por un lugar o persona caminando por delante de ellos. Por ejemplo, the walked by the gate go past the museum. Entonces, ¿qué están haciendo? Están paseando, están andando frente al museo. Es lo que determina pasado o por. En cuanto a las preposiciones de movimiento en inglés, por último, he aquí algunas de las peculiaridades en las que hay que prestar atención cuando se utiliza preposiciones de movimiento en inglés. Tenemos, se emite to delante de home, por ejemplo, o se omite, no se coloca. I am going home, por ejemplo, directo. No pueden poner I am going to home. Si no va directo este to, se elimina. I am going home. Into se utiliza principalmente con los verbos ir, venir, correr, caminar, saltar, caer, lanzar. Of se utiliza cuando se habla de transportes públicos, mientras que out of se utiliza cuando se refiere a taxis o otros medios de transportes, pero de carácter pequeño. Tenemos il get off the bus into stop. La siguiente, get out of the car and run. Entonces ahí tenemos la aplicación tanto de off como de out of. Con el verbo arrib se utiliza at cuando se liga a un lugar general, mientras que es mejor utilizar in delante de nombres de ciudades, países o continentes. Por ejemplo, I arrived at the bar. Él arribó o arribé al bar, dice. Por ejemplo, tenemos la siguiente de arrived in Nápoles. Ellos arribaron a Nápoles. Entonces, ahí tenemos la determinación y la ubicación de cada uno de ellos. Señoras y señores, de esta manera ya hemos llegado a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta pequeña hora. Esperemos que ya en el transcurso de esta semana yo ya voy a empezar a normalizar mis actividades. Esperemos que todo salga bien y obviamente que nos volvamos a reencontrar en estas horas de clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana en las siguientes clases. Que descansen.